En este segmento de Conoce a nuestros académicos contamos con la presencia de nuestra estimada doctora Alicia Parra Carriedo, directora de nuestro departamento, y nos va a platicar un poco sobre factores psicosociales asociados a la obesidad y estrategias para mejorar la adherencia a las intervenciones nutricias. La doctora Alicia Parra Carriedo cuenta con una licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por parte de la Universidad Iberoamericana, una maestría en Historia del Pensamiento por parte de la UP y un doctorado en Nutrición Clínica y un doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano. Es nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos desde el año 2000 y obtuvo la certificación como Mental Health Facilitator por el National Board of Certified Counselors desde el 2011. Asimismo, la certificación SCOPE, Specialist Certification of Obesity Professional Education, por la World Obesity Federation desde el 2014 y es miembro de la Academy of Nutrition and Dietetics desde el 2011. Ha realizado estancias en Joslin Diabetes Center, afiliado con Harvard Medical School en Boston, Massachusetts, y en la clínica ABB de anorexia y bulimia en Sevilla, España. Sus líneas de investigación son aspectos psicosociales vinculados a la conducta alimentaria y el manejo de nutricio de las enfermedades crónicas no transmisibles. Se desempeñó durante muchos años como nutrióloga en el área de endocrinología y metabolismo de lípidos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y fue nutrióloga con práctica privada y atención en áreas de hospitalización por más de 10 años en el Hospital Ángeles del Pedregal. Desde el 2010 ingresó a la Ibero como académica de tiempo completo del Departamento de Salud, donde fue coordinadora de la Clínica de Nutrición durante 8 años, desde el 2018, y directora del departamento hasta la fecha. Es senadora universitaria, representante de directores y fue fundadora y miembro del Comité de Ética de la Investigación de la Ibero. Muchísimas gracias por participar y por acompañarnos en este segmento, doctora Alicia. Al contrario, Belén, agradezco mucho la invitación y poder compartir un poquito de todo lo que he tenido oportunidad de ir estudiando y conociendo. Bueno, pues me voy a permitir compartir mi pantalla. Bueno, pues voy a platicarles sobre factores psicosociales que están asociados a la obesidad. Algunas estrategias para poder mejorar la adherencia a las intervenciones nutricias, que realmente es un reto que todos los nutriólogos con práctica clínica nos hemos enfrentado. Cuando tratamos a la persona con obesidad, sabemos que muy bien cuáles son las metas terapéuticas, ¿sí? Esto es no nada más que el paciente pierda peso, sino que esta reducción ponderal pueda ser mantenida a través del tiempo y resulte en una mejora del perfil cardiometabólico de los pacientes y también de los aspectos socioemocionales del paciente, lo cual debe de contemplar cambios en los comportamientos de los estilos de vida que puedan contribuir a los dos lados de la balanza energética, no nada más centrarnos en que pierda peso restringiendo energía, sino también que aumente el gasto. Y esto a veces lo vemos como muy matemático. Sin embargo, la implementación, como les comentaba, es un reto. ¿Por qué? Porque el estado de nutrición, ¿sí? que estamos hablando de la parte biológica, depende de una parte de comportamiento, que es la alimentación. Y si bien la nutrición está determinada por la alimentación, por los nutrimentos que ingresan en el cuerpo, la alimentación realmente es un fenómeno muy complejo que está imbuido con aspectos psicosociales importantísimos que nosotros contemplemos para justamente lograr la adherencia terapéutica. De otra manera, va a ser muy complicado y de nada sirve que un paciente pueda iniciar un tratamiento si no se va a adherir al mismo y finalmente va a lograr hacer esos cambios ya para que permanezcan de manera habitual en sus vidas. Acuérdense que estamos hablando de situaciones de largo plazo. La alimentación es verdaderamente un universo, ¿sí? que está en un contexto donde está influido por señales fisiológicas, como son estas de hambre y saciedad,
factores del entorno externo, por ejemplo, qué disponibilidad de alimentos se tiene, la cadena alimentaria, la seguridad alimentaria, aquí tendría que ver factores emocionales que van también a determinar la conducta alimentaria y factores sociales y culturales, por ejemplo, las costumbres locales, familiares, religiosas y aquellos valores asociados al cuerpo y a la alimentación. Entonces, realmente estamos en un contexto muy complejo que si nosotros no somos capaces de ver este fenómeno de la alimentación como red de interacciones, va a ser muy difícil que podamos finalmente incidir donde tenemos que incidir, porque en cada paciente tenemos que incidir de diferente manera. Bien, pues nosotros sabemos perfectamente bien que dentro de los factores biológicos que influyen en la ingestión de alimentos, tenemos dos sistemas muy importantes que controlan la ingestión de alimentos, como es el sistema homeostático, ¿sí? Y que tiene, bueno, a su vez, una serie de señales hormonales a corto y mediano plazo que van a informar a nuestro sistema nervioso central y evocar respuestas hormonales, por supuesto, y metabólicas para el control energético del organismo y sus reservas. Y también el sistema hedónico. Este tiene que ver más con el placer, con el gusto, con el deseo de ciertos alimentos o de consumirlos o no, de la recompensa que provocan ciertos nutrimentos. Entonces, hay una parte biológica que está, digamos, influyendo y determinando qué comemos, ¿no? Esto lo vemos claramente, por ejemplo, cuando hay ansiedad, ¿no? Hay más un comportamiento que tiende, por ejemplo, hacia la selección de alimentos altos en azúcares, ¿no? Para disminuir el consumo de proteínas y, digamos, disminuir la competencia entre los aminoácidos para la formación de serotonina, ¿no? De que haya menos competencia para el triptofano en la síntesis de serotonina, ¿no? Entonces, o el chocolate, ¿no? Con estos efectos dopaminérgicos. Entonces, tenemos que ver que sí, efectivamente, hay todo un sistema biológico que está determinando esta conducta. Y también voltear a ver estos factores culturales, sociales, ahorita las redes sociales, todo el mundo de la imagen en el que estamos viviendo cada vez más frente a pantalla, donde se está permeando un ideal estético, donde nos está informando cómo debe de ser nuestro cuerpo para que sea valioso, ¿no? Y esto tiene verdaderamente un efecto muy profundo, finalmente, en esta construcción de la imagen corporal. Y sabemos que estamos en la posmodernidad, donde pues los valores de delgadez y de juventud juegan un papel muy importante, ¿no? Estamos en la sociedad del antipeso y el antienvejecimiento, ¿no? Y esto se va permeando, como les digo, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, y se va interiorizando, ¿no? Y generando finalmente mucha insatisfacción con la imagen corporal. Y alrededor de todo esto, pues bueno, surge una serie de productos, de servicios, ¿sí? Que promueven pues la venta de productos, de remedios, y se genera una explotación comercial finalmente del cuerpo, ¿no? Y de sus formas, ¿no? Eso es muy preocupante, porque sabemos que finalmente el cuerpo se mete en un sistema capitalista que está generando una derrama económica, pero no está volteando a ver necesariamente la salud, ni física ni mental, por supuesto. Y es que es muy curioso que si bien la evolución, lo que fue una fuerza biológica que a lo que llevó fue a la diversidad para la adaptación, estamos haciendo lo contrario, ahora estamos homogeneizando la apariencia, ¿no?
Entonces estamos marcando, se están marcando cómo deben de ser los cuerpos según esta norma estética y se está vendiendo toda una serie de servicios, de productos, de etcétera, alrededor del mismo, ¿no? Esto es importante que lo reflexionemos, porque genera, como les comentaba, mucha insatisfacción corporal, genera estados emocionales, pues, que no favorecen, puede favorecer la presencia de depresión, de ansiedad, de trastornos de la conducta alimentaria, de aislamiento social. Y se trabaja a través de estereotipos, trabaja esta imagen corporal a través de desarrollar lo que llamamos estereotipos, que es decir, que a los rasgos observables en una persona le adjudicamos o deducimos que tiene ciertos rasgos de personalidad, cierto papel social y conductual. Entonces, cuando nosotros vemos un cuerpo, nosotros podemos, sin conocer a la persona, deducir ciertas cualidades. Y esto es una verdadera injusticia, ¿no? Porque, pues, la apariencia física en realidad no tiene que ver, una persona es mucho más, es una persona es muy compleja, es muy integral. No es nada más su cuerpo, ¿no? Y de esta manera se ha introyectado justamente papeles hasta morales de los tamaños corporales. Y esto, pues, se va metiendo desde que son niños, ¿no? Desde los niños se van introyectando estos valores, ¿no? Y como les digo, pues caen en injusticias, en discriminación, en estereotipos, porque al fondo de todo, el llegar a cierto estereotipo físico está asociado a un símbolo de éxito. ¿Por qué? Porque se transforma en un proyecto de autogestión, ¿sí? Entonces, por eso está vinculado al significado de éxito personal, como un proyecto de autogestión. Creo que es muy importante, pues, reflexionar sobre todo este contexto y no verlo nada más y mucho menos, digamos, estarlo fomentando, ¿no? Otro aspecto que me gustaría comentar es que la conducta alimentaria también tiene que ver mucho con los estados emocionales. Sabemos que el paciente que vive con obesidad se vincula más con la comida que las demás personas. Todo el mundo tenemos una relación con los alimentos emocionalmente, socialmente, pero puede tener diferente manejo, es decir, tramitar muchas emociones vía consumo de alimentos. Y en muchos también, pues el someterse a displacer por perder peso, pues realmente sabemos que el meterse en un tratamiento nutricio y de actividad física, pues implica, cuando menos disciplina al principio, orden. Y en la posmodernidad sabemos que no hay muchos valores asociados al sacrificio, al orden. Entonces, si no se tiene esto, también es complicado, ¿no? Entonces, puede haber esto, ¿no? El sometimiento al displacer, no todo el mundo está dispuesto. La obesidad como un síntoma, y de esto voy a platicar en la siguiente diapositiva. El alimento como recompensa, ¿sí? Cuando éramos chiquitos y llorábamos como bebés o cuando vemos llorar a un niño, vemos que luego le dan el biberón o el pecho o un caramelo. Entonces se empieza a asociar esto como una recompensa al malestar, ¿no? Entonces aprendemos que cada vez que me siento mal, pues tengo que comer algo. O como un trámite emocional. A veces no sé qué siento, qué me pasa, y entonces la manera como enfrento esta situación es comiendo, ¿sí? Porque aparte, pues es un trámite placentero. O bien, comer para llenar un vacío. Y aquí vemos, ¿no? Cuando hay tensiones internas o cuando hay tensiones externas o ambas y hay una negociación ineficiente hablando emocionalmente, o sea, no se identifica, no se puede aclarar. Sí, la obesidad puede ser un síntoma de esto. ¿Por qué? Porque viene el comer emocional, ¿sí? Como un mecanismo para disminuir la ansiedad
La ansiedad es un estado en el que el cuerpo se prepara para tener una respuesta, pero no identifica muy bien cuál es, digamos, aquello a lo que le está temiendo, ¿no? A qué se está amenazando, sino nada más está en un continuo estado de preparación, ¿sí? Y una manera de poder tramitar esto puede ser comiendo, ¿no? O una manera aparente de resolver un conflicto. Porque aparte, pues como les dije, comer es placentero y a veces es socialmente aceptado y está muchas veces disponible fácilmente. Algunas de las razones por qué sucede esto es porque hay tendencia a confundir estados emocionales con la sensación de hambre y saciedad, ¿no? A veces no aclaramos qué siento y entonces se confunde con esta sensación de hambre y saciedad. Muchas personas pueden responder ansiosamente de manera reactiva a situaciones en que se sienten insatisfechos o ineficaces con su imagen corporal. O con lo que platicábamos, paliar la ansiedad y la depresión comiendo, ¿no? Este comer emocional. Ciertos alimentos, comerlos puede contribuir a poner un dique de contención a la depresión. Para no estar vacío, me lleno de alimentos. O bien, alimentos altamente energéticos, se consumen cuando la persona siente falta de energía, pero aquí estaríamos hablando de una energía emocional. Obviamente, sabemos que cuando energéticamente, digamos hablando metabólicamente, el organismo necesita energía y esta sensación de hambre es una señal fisiológica magnífica y que gracias a ella sobrevivimos. Pero muchas veces viene esta sensación de falta de energía o de apetito, que es una necesidad de consumir, pero emocional, ¿sí? Y entonces se recurre a estos alimentos. O bien, ya comentamos, comer para reducir la insatisfacción y la soledad. En muchos niños, pues vemos, ¿no? Cómo el controlarlos a través de los alimentos, ¿sí? Puede pues afectarlos de manera negativa. Ya platicábamos del uso de alimentos como recompensa. Te voy a dar una galleta o un chocolate o un dulce si haces tal o cual cosa, ¿no? O tienes que acabarte toda la comida del plato. Entonces hacemos que el niño pierda este vínculo con sus propias señales de saciedad, por ejemplo, ¿no? O que se vincule la hora de la comida a hostilidad, ¿no? En la familia, o muchos estilos de crianza donde son padres restrictivos y controladores, ¿no? O hay falta de cohesión familiar. La forma como reaccionan los niños es controlando a los padres a través de comer o no comer. Y de esta manera los pueden preocupar y llaman su atención. En fin, son aspectos importantes también que van marcando justamente todas estas pautas conductuales. Y ya decíamos, la obesidad se asocia a mayor presencia de ansiedad y de depresión y también a otros problemas psicopatológicos como, decíamos, la pobre autoimagen, baja autoestima, baja autoeficacia. Y si esto lo vinculamos a modelos estereotipados, ¿verdad? Pues va a ser muy complicado porque normalmente son modelos de mayor delgadez que se introyectan y entonces comparado, ¿no? Comparan su figura corporal y sobre todo, pues todas este comer emocionalmente, finalmente sienten esa ineficiencia, ¿no? Y baja autoestima. Y finalmente, pues la ansiedad y la depresión en el paciente con obesidad perpetúan la obesidad porque lo obligan a comer o lo llevan a seguir comiendo en respuesta a estos estados emocionales, ¿no? Y también los ponen en riesgo, como comentábamos, de algún trastorno de la conducta alimentaria, particularmente bulimia y el trastorno por atracón. Entonces, ¿qué herramientas podemos tener adicionales a nuestro quehacer como nutriólogos? Como nutriólogas y nutriólogos, es muy importante conocer los planes de alimentación, la evaluación del estado de nutrición, hacer diagnósticos nutricios adecuados, conocer muy bien la nutrición clínica,
cómo abordar el manejo nutricio digamos, tanto en individuos sanos como individuos con enfermedades. En el individuo que vive con obesidad, muy importante conocer todas las guías, las recomendaciones. Sin embargo, es importante que nosotros tengamos otras herramientas para poderlo abordar. Y las tenemos como es la escucha, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve nuestra ciencia si no le va a llegar a nuestro paciente? ¿De qué sirve que seamos excelentes nutriólogas y nutriólogos si el paciente no va a poder implementar todas estas recomendaciones nutricias? Hay que tener una mirada diferente. Cuando estamos frente a nuestros pacientes, es importante, por ejemplo, conocer cómo fue su historia de obesidad, ¿sí? Si fueron pacientes que sin alteraciones, que a la hora de que le platicamos cómo fue esa ganancia de peso, refieren que realmente hacen poca actividad física o van mucho de viajes o bien pues tienen compromisos sociales y salen a comer. Entonces ahí podemos ver causas de sus estilos de vida vinculados con ganancia de peso. Pero habrá otros en el cual la obesidad se ha ido desarrollando a través de la vida, ¿sí? Por ejemplo, personas que tienden a tener como conductas más compulsivas o más ansiosas, problemas de personalidad que van generando estas respuestas de comer emocional y entonces van ganando peso a través de la vida. O bien, de repente ganaron peso, pero en reacción a un evento traumático, a la pérdida del empleo o a alguna situación muy particular que fue la que desencadenó, por ejemplo, un estado emocional que nos llevó a ganar peso. Es diferente esta historia, hay que escucharla de los pacientes. Y aquí les dejo una herramienta muy, muy buena que pueden utilizar, se llama STOP. Ajá. La primera es escuchar al paciente. El paciente les va a decir cómo deben de implementar las intervenciones, pero hay que saberlo escuchar. El paciente es el que sabe y ustedes son los facilitadores. ¿Cuál es la situación del paciente? Hay que escuchar cómo vive, cómo ganó peso, qué come, por qué lo come, cuándo. Hacer una muy buena entrevista es muy importante. ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Por qué cree que digamos, a qué atribuye, ¿no? Su malestar? Luego, ¿qué ha tratado de hacer? ¿Qué ha tratado de hacer en relación al problema que tiene de obesidad? Y aquí es donde vemos que han ido muchas veces han hecho X o Z tratamiento, han ido con tal o cual persona, ¿no? Etcétera, ¿no? Y qué resultados han tenido también. ¿Qué opciones tiene? ¿Qué tiene a la mano? ¿Tiene una red de apoyo importante? ¿Puede hacer actividad física? ¿Qué disponibilidad tiene de alimentos, etcétera? Y ya con eso determinamos cuáles son las posibilidades, pero centrados en ese paciente. No podemos generalizar. El tratamiento de la obesidad es súper individualizado y siempre es multidisciplinario. Pero aún el nutriólogo tiene que contemplar esto para implementar su plan de alimentación y que sea realmente lograr esta adherencia terapéutica. Algo también muy útil, como platicando sobre este comer emocional de los pacientes, es que en el momento en que ellos inicien este comer emocional, puedan registrar las emociones, porque a veces justo comen porque no identifican las emociones que tienen. Entonces, enseñarles a poder identificar, ¿no? ¿Cómo se sienten? Yo me siento bien, siento bienestar, ¿no? Muchas veces comen, por ejemplo, por soledad, ¿no? Entonces, decirle, a ver, el momento que vayas a comer, piensa qué es lo que haz contacto, o es una pausa, haz un contacto contigo mismo y ve cómo te estás sintiendo y nombra la emoción. Sabemos que las emociones negativas van a llevar más hacia justamente este comer emocional. Y el identificar estas señales. Tengo hambre contra estoy satisfecho, ¿no? Es algo que a veces hemos perdido, esta conexión con nuestro cuerpo, de estas señales cuando tengo hambre, es decir, cuando mi cuerpo necesita recibir energía,
O también cuando tengo apetito, es decir, quiero comer, ¿sí? Y ahí tenemos que discernir si es hambre por necesidad fisiológica o o necesitar comer emocionalmente, porque hay una emoción por ahí que no estoy pudiendo tramitar. Por eso el ejercicio de identificar emociones sirve mucho. Y la señal de estoy satisfecho, es decir, parar de comer cuando ya tengo el suficiente alimento. Ajá. Hay una teoría muy importante que se llama la teoría de la restricción de Poliby, en el cual nos dicen que si nosotros hacemos dietas muy restrictivas, va a tener consecuencias negativas en el paciente porque justamente va a desencadenar atracones porque altera el estado de ánimo. La restricción genera irritación, genera malestar y evoca un atracón. Entonces, tenemos que tener cuidado de no hacer dietas restrictivas. Más bien enseñar a los pacientes a que empiecen a distinguir cuáles son sus señales de hambre, apetito, saciedad y saber que si empiezan a comer con un nivel de hambre, aquí por ejemplo de -1, con +1 de cantidad de alimentos van a poder saciarse. Pero si hacen una restricción de -4, es muy probable que se sacien con un atracón. Entonces, por eso es muy importante que el paciente tome contacto con sus propias señales internas. Y finalmente, dejo estos puntos importantes en el manejo nutricio, además de los planes de alimentación que podemos recomendar. Tener muy claro que no hay alimentos buenos o malos. Hay alimentos recomendables, más recomendables o menos recomendables para cada paciente. Todos los alimentos son aceptables dentro de un plan de alimentación. Es importante revisar las creencias e identificar miedos o rituales dentro del paciente y esto, como les digo, por eso es importante escucharlos muy bien en la entrevista. Enseñarles a identificar señales internas y externas para iniciar su conducta alimentaria, identificar y registrar sus emociones vinculadas con la conducta alimentaria y dialogar con el paciente. Esto siempre es muy importante, el diálogo, y siempre junto con él o la paciente poder planear, diseñar, negociar cuál va a ser el mejor proyecto de cambio para que este sea realista y muy respetuoso. Bueno, pues con esto termino mi presentación y les agradezco mucho la atención. Nosotros le agradecemos a usted, doctora Alicia. Fue una plática muy interesante. Creo que en muchas ocasiones se reduce el papel de los nutriólogos a pérdida de peso, pero pues se tienen que considerar todos estos aspectos, sin duda. Una duda sería, para aquellos pacientes que necesitan adoptar un plan de alimentación, pero no están dispuestos o no quieren renunciar a los alimentos que consumían por esta cuestión de placer que tocó al principio, ¿cuál sería una buena manera de motivarlos a reducir la frecuencia de algunos alimentos o adoptar este plan? Muy buena pregunta, Belén. Mira, yo creo que cuando un paciente está en una etapa de precontemplación, es importante, bueno, dar información sobre los beneficios del cambio nutricional que estás proponiendo. Pero también resulta muy bueno como estrategia el trabajo por metas. El decir, bueno, ok, si consumes 6 refrescos al día, ¿no? Y te está costando trabajo hacer ese cambio, vamos a empezar por reducir a la mitad. Y entonces ir viendo cómo le va yendo, o sea, trabajar por metas. Es muy difícil meter a un paciente en un plan nutricio muy estructurado si está en una etapa de precontemplación, ¿no? En esos casos, lo recomendable sería digamos, negociando con el propio paciente qué cambio sí estaría dispuesto a hacer y trabajar por metas. Más vale un cambio chiquitito que dure a un plan muy, digamos, donde querramos hacer muchos cambios, pero que no se vaya a implementar finalmente. Ay, muchísimas gracias por la resolución de dudas. También
Pues tocamos un poco sobre su trayectoria al principio de este segmento y quería ver si tuviera algún consejo o lección de vida que pudiera compartir con los alumnos que están interesados en su trayectoria. Muchas gracias, Belén. Pues mi consejo sería ver a la nutrición de manera muy integral, sobre todo la parte clínica, ¿no? Que es a la que yo me he dedicado más a través de mi vida, siempre contextualizada a no nada más ver la parte biológica, donde estamos obligados a tener un excelente manejo y excelentes conocimientos, eso por supuesto, pero siempre de la mano con una parte de saber ver el contexto social, emocional del ser humano, cultural, digamos, del grupo al que pertenece, y siempre teniendo muy en el centro a la persona como un ser humano único al cual nosotros vamos a escuchar de manera muy respetuosa, ¿sí? Eso es muy importante, ¿no? Este abordaje como tener a la persona en el centro digamos, de nuestra profesión y también en el caso que nos dediquemos a la nutrición poblacional, pues a las poblaciones, por supuesto. No, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros estos conocimientos y por el tiempo que nos pudo compartir con nosotros. Le agradecemos muchísimo su presencia en este segmento. Al contrario, yo agradezco la presencia de quienes están viéndonos y a ti te agradezco mucho, Belén.